Adorni volvió a las conferencias y nos dejó nuevamente joyitas ubicando periodistas internacionales que parece que cuando gobierna el kirchnerismo no quieren ver la realidad, pero cuando llega un presidente no peronista, y mamita mía, se vuelven loquitos. Una periodista española diciendo de que en Argentina nunca vio tanta pobreza como la vera y de que le sorprende bastante de que ahora con las medidas neoliberales, que esto, que lo otro, haya bastante gente durmiendo en las calles. Se ve que esta señora, no sé, en los últimos 20 años no vino nunca a la Argentina, porque yo que tengo 20 añitos, desde los 20 años que veo gente que duerme en la calle, que cartonea, chicos que piden para comer, no sé, no cambió nada. Ahora, si no quiere ver la realidad, y bueno, hermano, ¿qué le vamos a hacer? Pero para los progres es todo así, ¿eh? Y la respuesta que le dio Adorni, mamita mía, cine total. Cierren los estadios, muchachos. Nuevamente Adorni ubicando a progres en las conferencias de prensa. Estoy esperando todavía en el momento en el que Fabiancito vuelva a preguntar para que lo ubiquen también. El periodismo, mamita mía, qué carrera tan linda, tan profesional para que algunos imbéciles hagan parecer que el periodismo es una reverenda basura. Te dejo con la palabra de Adorni, como siempre te digo. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Es para Radio de la Ciudad. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Quiero preguntarte al respecto de lo que fueron los encuentros del staff del Fondo Monetario Internacional con equipos técnicos del ministro Caputo esta semana. Tengo entendido que el jueves va a haber una información desde la misma entidad, desde el fondo. No obstante esto, si podés darnos algún detalle cómo terminaron los encuentros, si la Argentina está cerca de conseguir un nuevo crédito y si eso sucede, en cuánto podría salir el país del cepo al dólar. Y en segunda instancia, al respecto de lo que es la medida de fuerza de la fraternidad que se lleva adelante en el día de hoy, te pido una reflexión al respecto, más allá de lo que ya dijiste al principio, y te consulto si de alguna manera el gobierno no considera ser una cuota parte responsable de lo que es la medida, teniendo en cuenta que no ha homologado acuerdos entre las dos partes, entre los trabajadores y el sector ferroviario. Una reflexión al respecto. Bueno, en principio la gran mayoría de los gremios que pertenecen a la comunidad ferroviaria han aceptado las paritarias y vienen estando de acuerdo con los planteos que hacemos. Nosotros entendemos lisa y llanamente que esto es un apriete de una porción de los sindicatos que intervienen, en este caso la fraternidad, es una extorsión, es una cuestión estrictamente política, además de ser una cuestión de extorsión. Te acabo de comparar un año de gobierno bajo las condiciones que te mencioné versus un año de desastre, en el año de desastre, como tantos otros, pero la verdad es que estuvieron adormecidos. Habría que preguntarle a ellos cuál es la razón de haber estado adormecidos. Y no, el gobierno no solo que no se siente responsable, sino que el gobierno hizo todo para, no ahora, digo, durante toda la gestión, para que los trenes funcionen dentro de las circunstancias heredadas con la mayor normalidad posible. Así que no, igual esto es típico de estos apretadores seriales que efectivamente lo único que buscan es tratar de convencer a algunos distraídos de que el gobierno son los dictadores que los oprimen. Y esto no es así. Y de hecho está demostrado con buena parte de los trabajadores de los trenes. Anda a consultárselos a ellos y vas a ver que lo que yo te estoy diciendo te lo van a poder validar. ¿Se les va a descontar el día a los trabajadores que se plieguen a la medida? ¿Cómo? ¿Se les va a descontar el día a los trabajadores que se No plieguen a la medida? tenemos una definición tomada todavía. La otra pregunta. La otra pregunta, recordamos. El fondo. El fondo, no. Todavía no hay una fecha cierta para la firma de un posible acuerdo. El acuerdo, por supuesto, que va a estar. Digo, Argentina viene, no sé si hubo otra, desde nuestra historia con el fondo, desde el comienzo de nuestra historia con el fondo, creo que no hubo alguna otra vez donde el gobierno argentino hizo finalmente lo que tenía que hacer y ordenó las cuentas como las tenía que ordenar. Por lo tanto, entendemos que no va a haber inconvenientes en ese acuerdo, no hay tiempos, no hay montos definidos si es que los hay, o si es que los va a haber, y tampoco el levantamiento del cepo, ya lo dijimos, necesitamos que sean situaciones particulares que aún no están dadas. Cuando eso se dé, el cepo se va a levantar y, bueno, de hecho el presidente confirmó que indefectiblemente durante este año ese episodio va a ocurrir.
entiendo que un lapso temporal de un año no les conforma, pero voy a tratar de mejorar para la próxima, te lo prometo. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? Nicolás Palermo, para MDZ. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por la nota de hoy que anunciaba mi regreso. Un placer. En su discurso en el foro de Davos, el presidente apuntó contra el feminismo, la ideología de género y también mencionó el aborto. Inmediatamente el gobierno ya anunció que quiere avanzar para eliminar la figura legal del femicidio y también anticipó otras medidas como eliminar cupos para personas trans o personas con discapacidad. En ese sentido, quería preguntarte si también está en carpeta la posibilidad de enviar proyectos para derogar o reformar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o la Ley de Educación Sexual Integral. Gracias. No hay con respecto a lo último, pero en realidad me gustaría extenderme con respecto a la primera parte de tu pregunta. Con respecto a lo último, no hay nada en agenda, pero sí me gustaría hacerte alguna observación sobre el presidente no cuestionó el feminismo como tal, como la defensa de la mujer que seguramente tengas vos y que claramente tengo yo y que probablemente tengamos todos en esta sala y que probablemente tengan todos los argentinos de bien que habitan el suelo argentino. Pero, repito, lo que se está en contra es que detrás del feminismo haya un negocio para unos pocos y que no se defienda finalmente a la mujer. Nosotros estamos, pues me nombraste también la ley de cupo. La ley de cupo, ustedes saben que es una ley que no tiene ningún sentido y hoy el ministro Cuño en una entrevista radial, y lo ha dicho creo que en el día de ayer, yo ahora no recuerdo, que está trabajando en algunos cambios en relación, por ejemplo, a la figura del femicidio. Nosotros entendemos que todos los seres humanos somos iguales y lo que hay que trabajar es por eso, ¿no? Es porque si matan a una mujer o matan a un hombre, ese asesino efectivamente se pudra en la cárcel y eso creo que es lo que tenemos que lograr entre todos. Nosotros estamos en contra de la discriminación. Y parte de esa discriminación se ha hecho gracias a, por ejemplo, esta ley de cupos. Mi caso, yo te hablo por mí ahora, yo creo que el 90% de las personas que tengo trabajando son mujeres. Yo no necesito ninguna ley de cupo, porque hoy quienes más me aportan y que más valor me aportan son las mujeres. Mañana, si se me ocurre o me doy cuenta que los hombres me aportan un valor adicional, las invitaré a retirarse a todas las mujeres y contrataré a todos hombres y no debo por eso dar demasiadas explicaciones en términos de cupo. Digo, porque creo que tenemos que apuntar a que los mejores logren llegar a los mejores lugares, por una cuestión de mérito y no por una cuestión de género, sea masculino o femenino. Digo, acá hay que entender eso, que la discriminación es mala en todos los órdenes y te repito, creo que es un tema que nosotros ya hemos dado nuestra posición. Después, bueno, los tiempos, la agenda del gobierno irá viendo cómo se trata cada uno de los temas. Pero al revés, nosotros queremos que haya libertad y que la ley de cupos, que en definitiva es quitarle tal vez la posibilidad a un hombre de tener efectivamente un puesto que era más meritorio que lo tenga una mujer que le permitiera acceso al cupo, que eso también quitar esa injusticia, ¿no? Nosotros apuntamos a eso, a la igualdad ante la ley, que me parece que es lo que en Argentina nos desacostumbramos y que hay que volver a eso, a que todos somos iguales ante la ley. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? Muy bien. Alegría de verte. Igualmente. Bueno, todo indicaría, Manuel, que la marcha del sábado 1 de febrero, en protesta justamente de las declaraciones y de los debates surgidos a partir de las declaraciones del presidente en Davos, va a ser una movilización muy importante. Entonces sería bueno que quede claro exactamente qué quiso decir el presidente cuando dijo que la ideología de género constituye lisa
y llanamente abuso infantil, e incluso mirando a la cámara dijo, son pedófilos. O sea, puso mucho énfasis en esa declaración. Y el hecho de que, más allá de la culpa que el mismo presidente le echó a los medios, me parece que la población no quedó conforme con las explicaciones que se dieron en el gobierno. Por eso esta pregunta, para que quede claro en qué contexto incluso se va a marchar el 1 de febrero en esta movilización para defender los derechos sexuales y la ideología de género y en fin, también para que quede claro que quiénes son los responsables de la pedofilia y del abuso infantil, que según estudios científicos no son precisamente los homosexuales, pero sí es importante que el gobierno sea bien explícito en cuanto, tanto como lo ha sido el presidente en Davos, en esta semana, para que en todo caso se siga debatiendo con otra base. Y como hace un mes que no te podemos preguntar, te agrego otra pregunta más, y es sobre otro tema totalmente distinto. Igual si me vieron hace 2 días me hacen varias preguntas igual. O sea que, bueno, pero no es mi caso. Yo en general trato de hacer una excusa débil la que utilizas. No, porque yo siempre hago una, pero en este caso voy a hacer 2 que no tienen que ver, pero que en el fondo pareciera que sí tienen que ver en el sentido de que el gobierno está empoderado en discursos ultraconservadores desde el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y es la decisión que tomó Patricia Bullrich de poner un alambrado entre Salta y Bolivia para evitar el contrabando. Quisiera saber si el gobierno avala este anuncio realizado por la ministra. Gracias, Manuel. Bueno, en principio el gobierno avala toda la acción de Patricia Bullrich. No veo por qué el anuncio de un alambrado que puede evitar algún caso, o que pueda ayudar a defender a los argentinos, pueda generar alguna discusión. Digamos, nos parece que Patricia Bullrich está haciendo un gran trabajo y esto es parte de su gran trabajo. Así que no termino de comprender dónde podría haber un malestar con respecto a un alambrado que entiendo que va a ser además pequeño. Así que todo lo contrario, felicitamos a la doctora Bullrich por todo lo que está haciendo y la felicitamos además por buscar soluciones a problemas que Argentina tiene desde hace muchísimo tiempo y que con ingenio y con decisión la doctora Bullrich está intentando mejorar un gran desastre que en materia de seguridad también nos han dejado no solo el gobierno anterior, sino décadas de populismo berreta, como siempre lo defino yo, ¿no? Que en el nombre del pueblo nos han destruido a todos. Con respecto a tu primera pregunta, efectivamente hubo un montón de interpretaciones maliciosas. La posición la acabo de decir, no sé si con Nicolás de MDZ o con Jaime, bueno, con alguno de ellos acabo de explicar que nosotros somos liberales y nosotros, como liberales, respetamos las decisiones en todos los ámbitos de todas las personas, incluso en cuestiones de género. Digamos, si vos te querés autopercibir hombre, mientras que no le hagas pagar ese derecho a otro o esa decisión a otro, a nosotros la verdad es que te diré, no sé, Silvio, y no habría problema con eso. Ahora, lo que está mal es que detrás de eso haya un negocio, haya un funcionario que te quiera dar un subsidio para quedarse con una parte. En eso no estamos de acuerdo. Estamos al revés. Nosotros promovemos la libertad de elección. Lo hacemos en las cuestiones de gobierno más entendibles por todos, si se quiere, o más de la vida cotidiana, y lo hacemos también en cuestiones de género.
no tiene por qué tener una contrapartida de un derecho que pague, de un supuesto derecho que pague alguien eso. Porque cuando alguien paga ese derecho, le está sacando un derecho a él, que es hacer usufructo de su propio producido. Y eso es en lo que el presidente está en contra. Pero mira, hablando de malas interpretaciones, efectivamente dijeron que el presidente asoció la homosexualidad con la pedofilia. Y la verdad es que lo único que hizo el presidente ahí fue mencionar un caso puntual de una pareja de americanos homosexuales que adoptaron a un niño y cometieron ese delito, explicando en esa misma exposición que detrás de una causa noble, como puede ser tu libre elección sexual, que puede ser tener de pareja a una persona de tu mismo sexo, y adoptar un niño, que es el acto de mayor amor que puede hacer un ser humano, se puede estar ocultando detrás un acto de perversión o un acto criminal como puede ser abusar de ese niño. Entonces, es simplemente lo que el presidente marcó fue su rechazo a que un sector de la izquierda y de la izquierda más radicalizada utilice una causa muy genuina y de mucho amor y de mucha humanidad detrás de un negocio. Y es un poco lo que le manifesté a Jaime y a Nicolás recién. Y después han dicho otro montón de barbaridades sobre el discurso del presidente. Por ejemplo, me anoté algunos. Por ejemplo, dijeron que el presidente persigue a las minorías sexuales, que desprotege a las mujeres, y hasta dijeron que imitaba a países como Irán. Y lo cierto es que lo que te acabo de decir, el presidente, incluso antes de ser presidente y antes de ser diputado, siempre defendió que la persona pueda ejercer las libertades que eligen cualquier persona. Yo elegí casarme con una mujer y vos podrás elegir casarte con otra. Y eso está bien de mi lado y está bien del tuyo, por más que tu elección sea homosexual. Y esto tiene que quedar claro, porque de hecho la frase que el presidente repite sobre Alberto Venegas Lynch, hijo, que es la famosa frase de que el liberalismo no es ni más ni menos que el respeto irrestricto del proyecto del prójimo, ese proyecto del prójimo puede ser también, por supuesto, tu elección sexual. Entonces, el presidente no tiene, todo lo contrario, va a defender que vos puedas elegir en libertad tu deseo o tus ganas de vivir o compartir la vida con quien se te antoje. Lo que no vamos a permitir, y es lo que quedó expreso en el discurso en el Davos, pero también en lo que habitualmente se expresa el presidente, incluso lo hago yo acá, son las versiones extremas de esta ideología que avalan comportamientos aberrantes, ¿no? Bueno, hemos visto en las redes estos últimos días videos de adultos desnudos compartiendo un espacio con niños y otro montón estamos en contra de eso, de la aberración, no estamos en contra de la elección de cada ser humano. Después, bueno, también dijeron, por ejemplo, que el presidente tenía que ir a Davos a buscar inversiones en lugar de promocionar su extravagancia conceptual. Y la verdad es que el presidente lo único que hizo fue hablar de, por ejemplo, entre otras cosas, de la agenda woke, entendiendo, como también hoy le explicaba a tus compañeros, que detrás de eso está el agrandamiento del Estado, el que el Estado sea cada vez más grande. Un Estado más grande son menos derechos reales para vos, menos propiedad privada para vos y más pobreza para vos. Y nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca con eso. No importa que sea en Davos o que sea en cualquier otro lado. Y siempre vamos a defender nuestro proyecto general, pero nuestro proyecto económico. Y la izquierda lo que quiere con el proyecto económico de libertad económica, siempre y en todo lugar es destruirlo. Y no lo vamos a permitir. Y estamos demostrando que efectivamente con libertad se vive mejor que con esclavitud económica o con esclavitud de otra índole, como ha ocurrido en otros tiempos. Bueno, las frases siguen. De hecho, dijeron que el presidente insultó, humilló, amenazó. El presidente fue, impuso sus ideas y la verdad es que causa extrañeza el horror de algunos con respecto a esto. De hecho, lo había hecho el año pasado y lo ha hecho en innumerables otros foros o otras participaciones que tuvo. Y la verdad es que es increíble cómo hay un sector que tergiversa
los dichos del presidente para intentar atribuirle al presidente un odio o un rechazo a la elección sexual o en contra de su supuesto enfrentamiento con homosexuales, y no es así. El presidente defiende a rajatabla la elección de cada uno de los seres humanos. Y te repito, del gobierno, quien no esté de acuerdo con respetar la elección de cada uno de los argentinos en cualquiera de sus formas, sin cercenar un derecho de otro, tiene que ir del gobierno, porque nosotros respetamos la libertad a rajatabla. Clarísimo. Perdón, Manuel. O sea, la homosexualidad no implica ser pedófilo. Obviamente que no. Perfecto. Era importante que quede claro. Porque lo aclaro, no es necesario aclarar eso, pero lo aclaramos. Ok, gracias. Última pregunta. Hola, buenos días. Hola. Soy Esther Rebollo de la agencia EFE. Un placer visitar por primera vez enorme. Casa Rosada. Bienvenida. Gracias por aceptar mi acreditación hoy día. Le quería preguntar sobre el proyecto de ley de igualdad que el Gobierno tiene previsto enviar al Congreso próximamente. ¿Cuál es el contenido? Aunque se ha hablado ya durante esta rueda de prensa de algunos de estos asuntos, me gustaría saber si en ese proyecto está incluido la derogación o tocar de alguna manera el derecho al aborto, por ejemplo, que le han preguntado, pero creo que no le ha dado tiempo a responderlo. Si puede... No, dije que no era un tema que hoy estaba en agenda. Y es un proyecto que está, en tal caso, en proceso de debate. O sea que está previo a que yo te pueda dar algo, es muy anterior a que yo te pueda dar algún detalle. Pero te repito, lo que haga este gobierno en los próximos 3 años o en los próximos 7 años va a ir en línea siempre con la igualdad ante la ley, porque es lo único que garantiza que el sistema republicano, que la república funcione y que dentro de esa república se respeten los derechos básicos como la vida o la propiedad o la propia libertad. Entonces, todo lo que te topes de medidas de este gobierno y de proyectos que impulsa este gobierno va a ir en línea con eso, con defender a los argentinos, con hacerlos iguales ante la ley, ahora después me lo cortan y quieren, somos comunistas. No, queremos que sea efectivamente los argentinos tengan igualdad de trato ante la ley y todo lo que haga este gobierno va a ir en línea con eso. Nada vas a ver que vaya en contra o en paralelo a eso. Sí, pero mi pregunta un poco va si la libertad avanza, si ustedes como gobierno estarían dispuestos a apoyar una derogación o un fin del derecho al aborto en Argentina, Es que por un lado. No está ni en agenda. No está ni en la agenda. No. O sea que eso, bueno, podemos pensar entonces que no lo tienen en agenda, perfecto, confirmado. Y también me gustaría preguntarle sobre el anuncio que hizo el ministro de Justicia en los últimos días sobre la posibilidad de eliminar del Código Penal el término de feminicidio. Me pregunto cómo pueden eliminar del Código Penal esto, cuál es el trámite, porque tengo entendido, y usted corríjame por favor porque no soy de aquí y puedo estar equivocada, que tiene que pasar por un trámite en las 2 cámaras y que eso tampoco es tan sencillo. Y además, ¿por qué eliminar un término que está, digamos, avalado por las Naciones Unidas, por los organismos internacionales y que se ha llegado a él a partir de hechos evidentes de que el asesinato a las mujeres solo por ser mujer se califica de feminicidio, no por ninguna otra causa que puede ser un robo o Sí. cualquier otro hecho? Mira, la verdad que a mí si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos tengas ningún tipo de connotación adicional por eso. Creo que, repito, estamos trabajando porque todos los argentinos seamos iguales, se nos trate igual frente a la ley. Y esto va en línea con eso, no va a sacarle absolutamente ningún derecho a ninguna mujer, todo lo contrario. Cuando en esta misma sala de conferencias hace varios meses anunciamos el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tenía 1.004 empleados y que se gastaban $300 millones por año en los derechos de la mujer,
el primer año que lo eliminamos, nuestro primer año de gestión, los femicidios denominados así como el asesinato de mujeres, ha bajado. Bajaron los femicidios, no necesitamos Ministerio de la Mujer. Y tantas otras cosas que hacen a mí, digamos, tal vez lo que hay que preguntarse es qué tanto ha cambiado la realidad de las mujeres por una definición en términos de literarias, o en términos de gramática, o en términos de una palabra. Entonces, nosotros creemos que es mucho más profundo y que hay que entender que los seres humanos, sean hombres o mujeres, uno de los derechos esenciales que adquieren cuando la mujer concibe es la vida. Y eso es independiente de que seas mujer o de que seas hombre. La vida hay que defenderla siempre. Y es lo que tenemos que empezar a entender, que las palabras no hacen a la defensa de la mujer. Lo que hace a la defensa de la mujer es el estricto cumplimiento de la ley. Como no hace a la defensa de la mujer hablar con la E, o no hace la defensa de la mujer cualquier otra cosa que hemos visto en el último año. Así que somos férreos defensores de la igualdad ante la ley y de que somos todos iguales y que una vida que se pierde de género femenino tiene el mismo valor que una vida que se pierde de género masculino. Déjeme aprovechar ya que... Pero cómo no. Por favor. Bueno, le quería también, muy brevemente, que me diga qué podría responder al Gobierno de Bolivia a partir de las quejas que ha presentado por la decisión o por el anuncio que se ha hecho en estos días de levantar una valla de alambre en la frontera. Y por último, le quería hacer una reflexión que venía conversando con el colega Olivier, que es también periodista extranjero, que como yo lleva pocos días en el país y nos ha llamado a los dos la atención algo que hemos encontrado en Buenos Aires que no habíamos visto cuando habíamos venido al país hace varios años, y es mucha indigencia, muchas personas en la calle. Entonces estábamos pensando en de alguna manera escuchar su opinión sobre si cree que esto es un efecto colateral de las políticas liberales que se están implementando y de alguna manera del plan de ajuste que ha impuesto el gobierno en este último año, y cómo desde el Gobierno podría resolverse este problema que es muy visible y que a nosotros, al menos después de años sin visitar la Argentina, nos ha llamado muchísimo la atención. Bueno, es buena la experiencia que viviste, porque efectivamente después de muchos años, cuando no estuviste en la Argentina, te pasa lo que te pasó a vos o a ustedes, que es no entender cómo un país con toda la posibilidad que tuvo Argentina en el último siglo, en el último siglo y medio, termina como terminó. La pobreza, la indigencia no surgen de un día para el otro, tampoco se soluciona de un día para el otro, y vos lo que viste efectivamente fue el resultado de 20 años de populismo, y no es ni más ni menos que eso. Así que lo que te sorprendió a nosotros es una realidad que venimos viviendo desde hace un cuarto de siglo. De hecho, te invito a que por favor a partir de ahora vengas seguido a la Argentina, porque te vas a dar cuenta que las políticas o este gobierno liberal, vos dijiste políticas liberales, nosotros somos un gobierno liberal en todos los ámbitos, esa pobreza, en los últimos indicadores que los di en el inicio de mi conferencia de hoy, efectivamente lo que muestran es que la economía efectivamente se reactivó, que los salarios hace 8 meses que le están ganando la inflación y que han mejorado con esto, por supuesto, el poder adquisitivo, que las expectativas de la gente se han modificado sustancialmente y de manera positiva en el último tiempo, y que efectivamente estos índices que vos marcás, la indigencia casi que se redujo a la mitad y la pobreza tuvo un descenso de, depende qué punta tomes, pero en promedio unos 16 puntos. Así que, pero es muy interesante lo que decís, porque ¿cuándo fue la última vez que habías venido a la Argentina? Hace 10 años, y yo estuve antes del gobierno de Macri. Antes del gobierno de Macri, estuve antes. Bueno, sí, en 10 años, hará 12. Mira, en 10 años terminaron de destruir el sistema energético, terminaron de destruir la moneda, terminaron de pulverizar lo poco que quedaba de niveles inflacionarios
récord por lo malo, pero que los dejaron en el 214% anual. Aumentó la violencia, aumentó la criminalidad. Gobernó gente que decía que los narcos nos habían ganado la batalla y que ya no había más para hacer. Gente que emitió solo por ganar una elección y que encima no lo lograron 13 puntos del producto de moneda, terminándola de pulverizar y pagando gran costo inflacionario cuando nosotros asumimos. Llenaron de empleo militante cada rincón del Estado, hubo negocios en cada rincón del Estado y el desastre que han hecho generando en varias zonas del país que existan más argentinos pobres que no pobres y con una pobreza infantil que no se vio nunca en la historia argentina, llegó a tocar el 66%. Cada 3 chicos de Argentina, 2 eran pobres y 1.300.000 chicos nos encontramos que no tenían para comer todos los días, además de que había casi 5 millones de argentinos que tampoco comían todos los días. Entonces, cuando vos no venís por 10 años a la Argentina y te gobierna, y venís de otros 10 años de gobierno populista anterior a la última vez que habías venido a la Argentina, lo que te das cuenta efectivamente es lo que viste vos, que el populismo mata, que el populismo te hunde en la más absoluta miseria, en la más absoluta pobreza, que el populismo lo único que hace es arruinarte el futuro que alguna vez creíste tener y de hecho lo único que generó es que miles de argentinos intenten ir a países, por ejemplo, como el tuyo, a tratar de buscar un futuro mejor. Y nosotros lo único que estamos haciendo con las medidas liberales, como lo definiste vos, que es mucho más amplio que eso, es simplemente